Ok, bienvenidos entonces a esta segunda clase del curso de relatividad general, de introducción a relatividad general, en este año 2021. Y eh, vamos a ir a los apuntes entonces, porque hoy día tenemos una misión muy eh, interesante. Vamos a eh, descubrir cómo es que hay que modificar la mecánica para que se cumplan los postulados de Einstein. Entonces, les recuerdo que si de repente empiezo a hablar chino porque estas cosas son sutiles, párenme, atájenme. Acuérdense que aquí no dejamos a nadie atrás. El que se pierde grita. ¿Ok? Ya, entonces, eh, para descubrir cómo tenemos que modificar la mecánica, no vamos a usar los argumentos que Einstein usó originalmente en 1905, sino que vamos a seguir el camino que originó Minkowski. Minkowski es quien construyó la formulación geométrica de la relatividad especial. Y es eso lo que vamos a seguir porque eso nos va a ayudar después a pensar relatividad general. Entonces lo que voy a hacer es comenzar construyendo un diagrama de espacio-tiempo. Eso es un diagrama de espacio-tiempo. En un eje voy a colocar la posición, el espacio, ¿no? Y en el eje vertical voy a colocar el tiempo multiplicado por c, por la velocidad de la luz, para que los dos ejes tengan las mismas unidades. Vamos a medir todo en metros. Ahora, esto lo voy a hacer en un universo imaginario de una dimensión espacial y el tiempo. ¿Por qué? Porque yo apenas soy capaz de dibujar en el plano, digamos. O sea, me costaría mucho incluir una segunda dimensión espacial que tendría que colocar. Ustedes no, ahí estoy tratando, ahí. Tendría que colocar por ahí, ¿no? Y si colocara tres dimensiones espaciales, no podría hacer el dibujo por ningún motivo, así es que me voy a restringir solamente a una dimensión espacial. Y en este diagrama de espacio-tiempo, este diagrama de espacio-tiempo en realidad representa lo que ve un observador. O sea, estoy parado en un sistema de referencia. De hecho, este es mi sistema de referencia. ¿Okay? Y en mi sistema de referencia voy a dibujar lo siguiente. Voy a dibujar esta línea ondulada, pero que es una línea, que va a representar un rayo de luz que parte desde el origen, que parte desde aquí. Ahora bien, como este eje es la velocidad de la luz veces el tiempo, y como el rayo de luz viaja a la velocidad de la luz, es muy fácil darse cuenta que esta línea ondulada forma un ángulo de 45 grados con el eje X. O sea, la pendiente de esta línea ondulada es 1 de la línea roja. ¿Ok? Porque representa un rayo de luz. Y en este diagrama, entonces, de espacio-tiempo, vamos a dibujar tres puntos. A los puntos, en un diagrama de espacio-tiempo, los voy a llamar eventos. Y voy a dibujar tres eventos. El evento A, el evento B y el evento C. Y aquí están las coordenadas de cada evento.
¿Qué significan estas coordenadas? Por ejemplo, para el evento A, significa que este evento ocurrió en la posición XA en el tiempo TA. Por ejemplo, en la posición en donde estoy ahora, en el tiempo TA, yo aplaudí. Eso es un evento. ¿Mm? Algo que ocurre en un lugar en un determinado tiempo. Y tengo estos tres eventos entonces. El evento B es súper cachilupi porque el evento B está comunicado con el origen por un rayo de luz. O sea, el rayo de luz salió en el tiempo cero desde el lugar cero y en el instante TB estaba en la posición XB. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok, sigamos entonces. Ya. Entonces vamos a empezar analizando el evento B. Como les decía, el evento B está comunicado con el origen por un rayo de luz. Y como este rayo de luz, esa línea roja, tiene pendiente 1, entonces es claro que XB partido por ZB tiene que ser igual a 1. Y esto es lo que escribo aquí. XB. Ahora bien, esta forma de escribirlo es cierta, pero es fea. Es mucho más bonito pasar CTB para el otro lado, elevar todo al cuadrado y escribir las cosas de esta manera finalmente. Evidentemente las dos cosas son equivalentes. Entonces, vamos a hacer nuestra primera definición importante. Vamos a considerar dos eventos, A y B, que ocurren en estas posiciones, en la posición RA con esas coordenadas y la posición RB con esas coordenadas, en los tiempos TA y TB respectivamente. Entonces vamos a llamar el intervalo entre dos eventos a la cantidad, a esta cantidad de aquí. O sea, si ustedes se fijan, el intervalo es la generalización de cómo uno calcula distancias en tres dimensiones, pero ahora le estamos agregando esta parte, le estamos agregando la parte de c al cuadrado multiplicado por las diferencias de tiempo al cuadrado, pero con un signo menos. La definición del intervalo está motivada por esta construcción de aquí, esa ecuación para el evento B. ¿Me siguen? ¿Alguien perdido? Ya. En esta parte voy a seguir casi estrictamente los apuntes porque es muy delicada, pero más adelante vamos a ir comentando más independientemente. Entonces, con esta definición de intervalo, lo que podemos decir es que el intervalo del evento B con respecto al origen, digamos, es cero, porque para el origen todos los X, todos los Y, todos los Z y el tiempo es todo cero. Así es que esto realmente es el intervalo entre el punto B y el origen. Así es que escribimos que delta SB es igual a cero. Ya, entonces aquí voy a pasar a la pizarra para explicar más didácticamente. Entonces eh, tenemos
lo siguiente. Aquí tenemos nuestro diagrama de espacio-tiempo. C por T. Tenemos el rayo de luz. Y tenemos tres eventos. El evento A, el evento B y el evento C. Y lo que hemos aprendido hasta ahora, que es muy importante, es que en relación con el origen, el intervalo del punto B es igual a 0. Veamos ahora lo que ocurre con el punto A. En el punto A, nosotros tenemos lo siguiente. A ver, déjenme acomodarme. Para el punto A es claro que delta S cuadrado A es menor que 0. ¿Por qué? Porque esta línea, que es C, que tiene pendiente ZA partido por XA, eso tiene una pendiente mayor que 1. Por lo tanto, C al cuadrado por TA al cuadrado es mayor que XA al cuadrado y por lo tanto 0 es mayor que XA al cuadrado menos CTA al cuadrado. O lo que es lo mismo, pero esto de aquí, ¿qué estoy haciendo? Pero esto de aquí no es otra cosa que el intervalo de SA. Así es que la conclusión es que el intervalo de SA con respecto al origen es menor que 0. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Alguien perdido? Entonces voy a borrar. Y por motivos análogos podemos concluir que el intervalo de C con respecto al origen es mayor que 0. Entonces podemos dividir el espacio-tiempo en tres regiones. Una región que es esta línea aquí con delta S igual a 0, delta S cuadrado igual a 0. Otra aquí arriba con delta S menor que 0. Y otra aquí abajo con delta S mayor que 0. Esos son delta S cuadrados, ¿no? Delta S al cuadrado mayor que 0. Ya. Ahora bien, ahora yo afirmo lo siguiente. Yo afirmo que si yo veo, si yo tengo esta estructura en el espacio-tiempo, o sea que aquí en la parte de arriba el delta S cuadrado es menor que 0 y que aquí abajo es delta S cuadrado mayor que 0, esa estructura es invariante
bajo transformaciones de sistemas de coordenadas. O sea, es decir, que si yo veo esto, entonces todos los observadores inerciales deben ver esa misma estructura. De hecho, digo algo más fuerte, que por ejemplo, que si yo veo que el evento C tiene un delta S cuadrado mayor que cero, un intervalo mayor que cero, entonces todos los sistemas de referencia tienen que ver que el evento C tiene un intervalo mayor que cero. Esa es mi afirmación. Y voy a argumentar entonces, no va a ser una demostración estricta, pero va a ser una argumentación de por qué eso tiene que ser así. Entonces, el primer paso es el siguiente. Primero, mi primera afirmación es que todos los observadores inerciales deben concordar en que delta SB al cuadrado es igual a cero. Ahora, eso es claro. ¿Por qué? Porque B, el punto B, está unido con el origen a través de un rayo de luz. Y eso quiere decir que para ir del origen hasta el punto B, yo tengo que viajar a la velocidad de la luz. Ahora bien, la velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas de referencia. Entonces, supongamos que en el sistema, que en el sistema S, que es el sistema donde estamos, el punto B, el evento B, tiene coordenadas X, B, Z, B. Entonces, evidentemente, XB sobre ZB es igual a 1 y eso implica que el delta SB al cuadrado es igual a 0. Okay. Profesor, ¿Sí? es que, o sea, entendí bien cómo se calculaba y todo, pero no me quedó muy claro cómo, muy bien para qué sirve el delta S o como teóricamente, conceptualmente, qué es. Ya. Ten un poquito de paciencia porque el delta S nos va a acompañar durante todo el curso. ¿Ya? Y en un ratito más, va a quedar claro cuál es el significado físico. Hasta el momento es una cosa que yo definí solamente, pero el significado físico va a quedar claro en un ratito más. Ten un poquito de paciencia. Ok, pero en otro sistema de referencia, supongamos que en otro sistema de referencia, en otro sistema de referencia, en otro sistema,
en otro sistema de referencia S', las coordenadas del punto B van a ser X, B' y C, T', CTP'. Ahora bien, desde el origen hasta el punto B, uno va por un rayo de luz. Así es que X' dividido por TV', eso tiene que ser a la velocidad de la luz medida en el sistema S'. Pero eso tiene que ser igual a la velocidad de la luz normal, porque, porque según el segundo postulado de Einstein, la velocidad de la luz es igual en todos los sistemas de referencia. Y esto va a implicar que XB' partido por CTB' sea igual a 1 también. Y por lo tanto, en el sistema S' también se va a cumplir que el delta S cuadrado sea igual a 0. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió esta argumentación? Ya. O sea, es que lo que entiendo es que así está construido simplemente, entonces como ir para adelante y para atrás con como con el enunciado. Sí, sí, ok. Estoy jugando un poco, pero estoy yendo muy, muy lento para el siguiente paso que va a ser ahora. Vamos a colocar ahora el punto C. Consideremos el punto C, el evento C. En el evento C, recuerden, el delta S cuadrado era positivo. Entonces mi afirmación es que si delta S cuadrado C es positivo en el sistema de referencia S, entonces debe ser positivo para todo sistema de referencia inercial. ¿Ok? ¿Cómo demostramos eso? Bueno, la demostración, la argumentación corre de la siguiente manera. Supongamos que existe un S', un sistema S', tal que delta SC cuadrado sea menor que 0 en S'. Como la física es continua, Profe, ¿a qué se refiere con que sea continua? ¿ya? En que las leyes de la física no dan saltos raros. ¿Eh? Es decir, las leyes de transformación de un sistema de referencia a otro tiene que ser dado por funciones continuas. ¿Okay? Entonces, las leyes de la física tienen que ser dadas por leyes continuas, en particular las leyes de transformación de un sistema de referencia a otro.
Entonces, suponiendo que la ley de transformación de un sistema de referencia a otro es una función continua, entonces debe existir un sistema S segunda tal que el intervalo de C sea igual a 0, porque no es posible pasar continuamente de positivo a negativo sin pasar por 0. ¿Ok? Pero nosotros ya vimos que si un evento tiene intervalo igual a 0, entonces ese intervalo tiene que ser igual a 0 en todos los sistemas de referencia para que se cumpla el segundo postulado de Einstein. ¿Ok? Entonces, esto implicaría que delta SC tendría que ser igual a 0 en S y en S'. Y caemos en una contradicción. Por lo tanto, no puede existir, no puede darse eso de que un evento tenga un intervalo positivo en un sistema de referencia y negativo en otro. Si en un sistema yo lo veo con un intervalo positivo, entonces tiene que ser positivo en todos los sistemas de referencia. ¿Me di a entender? ¿Alguien perdido? ¿Podría Profesor, repetirlo de ¿podría nuevo? repetirlo? Ya. Si yo supongo dos cosas, que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia y que las leyes de la física son continuas, entonces yo puedo concluir dos cosas. Una, la primera, la constancia de la velocidad de la luz implica que si un evento como este de aquí tiene un intervalo igual a 0 en un sistema de referencia, entonces todos los sistemas de referencia tienen que verlo con intervalo igual a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ya. Sí. Ahora, ¿qué pasa con este otro punto, con el punto C, que tiene un intervalo mayor que 0 en mi sistema de referencia? ¿Habrá algún otro sistema de referencia que lo vea con intervalo menor que 0? Yo digo que no, porque si hubiera un sistema de referencia en que lo ven con intervalo menor que 0 y yo lo veo con mayor que 0, entonces debería existir algún tercer sistema de referencia que lo viera con intervalo igual a 0. Pero yo ya demostré que si un evento tiene intervalo igual a 0 en un sistema de referencia, todos los sistemas de referencia tienen que verlo con intervalo igual a 0. Como ese no es el caso, porque yo empecé suponiendo que tenía intervalo mayor que 0, entonces no puede haber ningún sistema de referencia que lo vea con el signo cambiado. Es reducción al absurdo. ¿Eh? ¿Quedó más claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, lo que yo quiero decir ahora, lo que he demostrado es que esta división que hice aquí del espacio-tiempo
es la misma para todos los sistemas de referencia. ¿Ok? Ya. Ahora, eso restringe bastante nuestras posibilidades. Ya. Ya. Ahora bien, y aquí voy a leer los apuntes para asegurarme de explicar las cosas bien. Por otro lado, la isotropía del espacio exige que cualquiera que sea la transformación de un sistema a otro debe depender solamente del módulo de la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia y no de la dirección, porque el espacio es isotrópico, entonces no depende de la dirección. Ahora bien, el hecho de que el signo del intervalo no pueda cambiar, más una suposición adicional que vamos a hacer de que la transformación de un sistema de referencia a otro tiene que ser una transformación lineal, lo que vamos a suponer por simplicidad, eso obliga a que la transformación del intervalo de un sistema de referencia a otro tiene que ser de esta forma, donde K es una constante positiva. Ahora bien, la ley, el primer postulado de Einstein, recordemos los dos postulados de Einstein, deberíamos haber empezado por ahí. El primer postulado de Einstein es que las leyes de la física deben ser las mismas, o sea, deben tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, mi ley de cambiar, mi ley de transformación del intervalo de un sistema a otro, que es esta, tiene que tener la misma forma en cualquier sistema de referencia. En particular, debe ser la misma si yo transformo desde el sistema S' al S. Entonces tendría que ser así mi ley de transformación. Para que estas dos ecuaciones se cumplan simultáneamente, y como K tiene que ser un factor positivo porque no puede haber cambios de signos, entonces la conclusión a la que llego es que el intervalo tiene que ser el mismo en todos los sistemas de referencia. ¿Ok? Esa es la conclusión. ¿Logré explicarlo o hay alguien perdido? Acuérdense, si hay alguien perdido, por favor grite, manifiéstese, ¿sí? O sea, entendí lo que explicó al final, pero como que no me convence el argumento. O sea, ¿por qué tiene que ser el K el mismo hacia los dos lados? Como que no entendí esa parte. Porque las leyes de la física tienen que ser las mismas sin importar en qué sistema de referencia esté. ¿Ya? Y yo puedo estar en el sistema S y quiero transformar al sistema S', entonces mi ley es esta. Pero yo puedo estar en el sistema de referencia S' y quiero transformar a otro sistema de referencia S sin apóstrofe. Y tengo que usar la misma ley, que tiene que ser esa de ahí. ¿Ok? Ok.
Ok, gracias. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado es que el intervalo, que es este de aquí, tiene que ser el mismo. Si yo mido el intervalo entre dos eventos en un sistema de referencia, ese intervalo tiene que tener el mismo valor en todos los sistemas de referencia. Ahora, los matemáticos están saltando aquí, están pero regocijantes. ¿Por qué? Porque el intervalo no es otra cosa que una forma cuadrática. Es una forma cuadrática porque yo tengo la suma aquí de puras cosas al cuadrado. ¿Eh? ¿Ok? Es una forma cuadrática. Y lo que yo tengo que hacer ahora es encontrar las transformaciones que dejan invariante esta forma cuadrática. Y ese es un problema súper conocido en matemáticas. De hecho, tiene que ver con teoría de grupos esas cosas, ¿no? Entonces, las transformaciones que me van a llevar de un sistema de referencia a otro son las transformaciones que dejan invariante esta forma cuadrática. Y ahora voy a contestar la pregunta de Bárbara, que me preguntaba qué significaba este intervalo. Entonces, ahora lo voy a responder. ¿Qué significa el intervalo? Veamos geometría euclidiana en dos dimensiones. Entonces yo tengo aquí un eje de coordenadas y tengo aquí dos puntos que voy a llamar A y B. Y esos puntos tienen coordenadas X, B, X, A y A y B. Y yo quiero calcular la distancia entre A y B. ¿Cómo lo calculo? Bueno, yo puedo usar el teorema de Pitágoras y a la distancia entre A y B lo voy a llamar delta S. Y yo por el teorema de Pitágoras encuentro que delta S al cuadrado es igual a xb menos xa al cuadrado más ib menos ia al cuadrado. Ya, y eso es, y esa es la distancia euclidiana entre los puntos A y B. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí. muy de acuerdo. Ya, ok. Ahora, yo puedo hagamos un paso más, hagamos esto más fácil. Colocamos los ejes X, Y vamos a colocar un punto aquí y vamos a hacer lo mismo pero con el origen para hacerlo más fácil. De hecho, uno acostumbra a hacer esto con vectores y pone una flechita ahí, pero no importa. Entonces pongamos aquí, este punto tiene coordenadas X, estos son los ejes, ¿no? X e Y, y
delta S entonces es eso, y delta S al cuadrado es X al cuadrado más Y cuadrado. Y ahora yo estoy interesado en transformaciones que dejen invariante esta distancia. ¿A alguien se le ocurre alguna transformación que deje invariante esa distancia? ¿Los matemáticos? Las rotaciones me colocan en el chat. Efectivamente. Bueno, hay varias transformaciones que dejan esto invariante. Por ejemplo, si ustedes hacen X, lo pasan a menos X, ¿no? o si ustedes hacen Y, los traspasan a menos Y, eso también deja invariante, pero las más famosas de todas, las más importantes de todas porque son transformaciones continuas, son las rotaciones. Esta es la peor R en siglos. Las rotaciones. ¿Por qué? De hecho, si yo coloco este ángulo θ aquí y yo transformo mis coordenadas por una rotación, creo que el signo va aquí, seno de θ, seno de θ, coseno de θ. Ustedes pueden verificar que las nuevas coordenadas, que son x' igual x coseno de θ menos y seno de θ e y' x seno de θ más y coseno de θ, estas nuevas coordenadas satisfacen que x' al cuadrado más y' al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pueden hacerlo en casa. El ejercicio es trivial, pero háganlo en casa. Convénzanse de que esto es así. Entonces, las rotaciones dejan la distancia euclidiana en 2 dimensiones, la dejan invariante. ¿Ok? Veamos en 3 dimensiones. Tengo eso, ¿sí? Aquí la distancia euclidiana entre un punto de coordenadas X, Y, Z y el origen es esto. ¿Todos de acuerdo? Yo no sé hacer estas cosas, pero... ¿Ok? Ok. Pregunta. ¿Qué transformaciones dejan invariante esta forma cuadrática ahora? Las rotaciones. Las rotaciones, nuevamente, las rotaciones dejan delta S al cuadrado invariante. ¿Ok? ¿Y qué significa delta S? Bueno, delta S es la distancia euclidiana en un espacio 3D.
Ahora vamos a pasar al espacio-tiempo. Y aquí C por T. Ujú. Y tenemos un intervalo que es así. Entonces, el delta S, o si ustedes la raíz, el delta S al cuadrado, es la distancia al cuadrado entre dos eventos, bueno, ahí, entre dos eventos en el espacio-tiempo. De la misma manera como la distancia entre dos eventos, entre dos puntos en el plano, el cuadrado era esta de aquí, dos eventos en el espacio-tiempo tienen una distancia dada por esto, una distancia al cuadrado. Claro que es una distancia medio rara porque tiene este signo menos y eso hace que el intervalo no sea positivo definido. Es una distancia medio rara, pero es una distancia. ¿Bien? Y la pregunta es entonces, ¿cuáles son las transformaciones que van a dejar invariante al intervalo, a esa forma cuadrática? ¿Y qué me van a decir ustedes? ¿Rotaciones? Son rotaciones, pero son rotaciones generalizadas porque tengo tres signos más y un signo menos. Entonces van a haber unas rotaciones un poco raras, pero van a ser rotaciones al fin y al cabo. Son rotaciones en el espacio-tiempo. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. ¿Alguien perdido? Por el momento no. Ya. Entonces, los matemáticos están haciendo fiesta aquí. Entonces, vamos a ir a los apuntes. Para hacer las cosas más fáciles, voy a suponer que y y z son ceros, voy a tomar solamente x y la parte del tiempo. Para hacer las cosas más fáciles, después podemos generalizar. Vamos a ver qué es. Todo lo mismo. Entonces, en nuestro universo de 1 más 1, de una dimensión espacial y una temporal, vamos a tomar este intervalo, esta forma cuadrática, y vamos a buscar las transformaciones lineales que dejan el intervalo invariante. Entonces lo que hacemos es considerar una transformación lineal que siempre puedo representar por una matriz con elementos A, B, D y E. No tengo el C porque el C ya está ocupado aquí para la velocidad de la luz. Y lo que yo tengo que exigir es que estas nuevas coordenadas con apóstrofe satisfagan esta relación. Entonces, eso es lo que hago. Hago la multiplicación matricial, reemplazo x' y zt' aquí en esta ecuación, y el resultado es que tiene que suceder eso. Eso es lo que tiene que suceder.
Entonces, para que se cumpla eso, bueno, yo veo esto tiene que ser igual a eso. Entonces, a cuadrado menos d cuadrado tiene que ser igual a 1. Aquí está. B cuadrado menos e cuadrado tiene que ser igual a menos 1. O bien doy vuelta a todo y encuentro que e cuadrado menos b cuadrado es igual a 1, que es igual ahí, que es eso lo que está ahí. Y aquí en el lado izquierdo no hay un término mixto c por t, o sea, un término mixto x por t. Así es que esta combinación de aquí tiene que ser igual a 0. Y eso es lo que exijo. Y todo el que tenga experiencia con funciones hiperbólicas, se da cuenta que estas tres ecuaciones son automáticamente satisfechas si yo supongo que A es igual a E y es igual a un coseno hiperbólico de un cierto ángulo que voy a llamar xi, y B y D tienen que ser igual al seno hiperbólico del ángulo xi. Si yo hago eso, ustedes pueden verificar es que estas tres ecuaciones se satisfacen automáticamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Ya, ok. Entonces encontramos que la transformación que deja invariante al intervalo es efectivamente una rotación. Esto se parece a una matriz de rotación, pero en vez de tener funciones trigonométricas, tiene funciones hiperbólicas, o sea, es una rotación hiperbólica. Y claro, porque si yo tuviera un signo más aquí, esta forma cuadrática definiría una esfera, pero como tengo un signo menos, lo que me define es una hipérbole. Entonces, por eso yo tengo rotaciones hiperbólicas. ¿Ok? ¿Profe, Todo. una consulta? Sí, dime. ¿Cómo empezaría a resolver el set de ecuaciones? Es que en realidad, al menos yo y un par de compañeros como que no vimos mucho las funciones hiperbólicas, no lo veo tan claro en realidad. No es como que lo haga todo, pero ¿de dónde saco pistas para saber que son hiperbólicas? Ah, ya, eso es más complicado. Ya, a ver. Ya. ¿De dónde sacamos pistas? A ver, lo que uno sabe es que uno sabe que el coseno cuadrado de un más el seno cuadrado de teta, eso vale 1. ¿Sí? Uh-huh. Y la razón de eso es que si tú tienes un círculo de radio 1, entonces esto de aquí eso es 1 por coseno de teta. A ver, no, lo estoy haciendo mal. Lo estoy dibujando mal.
Créanme que eso es un círculo de radio 1. ¿Ok? No, esto es muy feo. De hecho, yo debería poder ser capaz de hacer un círculo aquí. ¿Cómo hago un círculo? Ok. Voy a tratar de hacer un círculo yo. Ahí. Ahí más o menos. Eso. Entonces, esto es un círculo de radio 1. Y esto es el coseno de teta. Y eso es seno de teta. Y eso es teta. Ujú. Y la razón de esto de aquí es el teorema de Pitágoras. Y aquí están las definiciones del seno y del coseno en el círculo. O sea, lo que estoy diciendo es que este punto tiene coordenadas coseno de teta y seno de teta. O sea, tiene coordenadas, si tú quieres, x igual coseno de teta y igual seno de teta. Y en un círculo uno sabe que x cuadrado más y cuadrado en el círculo unitario, eso es 1, porque es x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y como el radio es 1, tengo esto. Y esta es la razón por la que uno tiene eso de ahí. ¿Hasta aquí estamos bien? Impecable, profe. Ya. Entonces ahora, yo no soy muy bueno para dibujar hipérboles, digamos, y si me costó un círculo, imagínate una hipérbole unitaria. Entonces, vamos a suponer que tengo una hipérbole, vamos a hacer analíticamente, tengo una hipérbole unitaria. Una hipérbole unitaria cumple esta ecuación. Esto es una hipérbole. ¿Mm? ¿Saben qué es una hipérbole, no? Ya, sí. Ok, eso es una hipérbole. Entonces, yo voy a tomar un punto en esta hipérbole unitaria y voy a definir las funciones coseno hiperbólico de un cierto ángulo, seno hiperbólico. Y estos son las coordenadas de un punto en la hipérbole, en mi hipérbole unitaria, de la misma manera que el seno y el coseno eran las coordenadas de un punto en mi círculo. Pero ahora, X e Y satisfacen esta relación. Por lo tanto, el coseno hiperbólico al cuadrado de xy menos el seno hiperbólico al cuadrado de xy tiene que ser igual a 1. Y esta es la propiedad fundamental que tiene el coseno y el seno hiperbólico. Ajá. Entonces, y esta propiedad fundamental del seno de las funciones hiperbólicas son las que me dan la pista de que si yo tengo dos números cuyos cuadrados al restarlos me dan 1, eso me dice, esto se parece
a la propiedad fundamental que cumplen las funciones hiperbólicas. Y así que empiezo a hacerlo. Ujú. Muchas gracias, profe. Ahí sí caché. Ya, ok. Ya. Pero hasta ahora lo que hice fue matemática. Lo que hice fue encontrar las transformaciones que dejan invariante esta forma cuadrática. Eso es un problema de matemática, ¿no? No he hecho física todavía. Entonces ahora voy a colocar física al asunto. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar voy a considerar la siguiente situación física. Voy a pensar en un sistema de coordenadas S, que tiene aquí X y T, y voy a tener un evento que digamos está aquí. O sea, tiene coordenadas X igual a 0 y la otra coordenada es C por T. Y voy a considerar otro sistema de coordenadas S', que se mueve hacia la derecha con velocidad relativa v. Entonces yo sé que en el sistema S las coordenadas del evento son XT, tiene que ser igual a 0 y CT. Y yo sé que en el sistema, esto es en S, en el sistema S', las coordenadas tienen que ser menos VT' por C por T'. Estoy suponiendo que en T igual T igual 0, los dos sistemas de referencia coinciden. Pero ahí uno parte para allá. Está claro que este punto tiene estas coordenadas en S'. Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces ahora lo que tengo que hacer es relacionar estas dos coordenadas con la rotación que yo encontré. Entonces voy a exigir que menos VT' por CT' sea igual a el coseno hiperbólico de xi por el seno hiperbólico de xi por el seno hiperbólico de xi por el coseno hiperbólico de xi por 0 y CT. Uf. Pero eso me lleva a que menos V por T' tenga que ser igual a C por T por el seno hiperbólico de xi. Y por el otro lado tengo que C T' tiene que ser igual a CT
por el coseno hiperbólico de xi. Si yo divido ambas ecuaciones, me queda que menos v por c tiene que ser igual a la tangente hiperbólica de xi. Fantástico, porque yo sé que el coseno hiperbólico de xi al cuadrado más, menos, justamente toda la idea es que esto es menos, el seno hiperbólico al cuadrado de xi, eso tiene que ser igual a 1. Si yo divido todo por el coseno hiperbólico al cuadrado, me queda que 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado de xi tiene que ser igual a 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado de xi. O bien, el coseno hiperbólico al cuadrado de xi tiene que ser igual a 1 partido por 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de xi. Pero la tangente hiperbólica de xi lo encontramos, era esto de acá, y encontramos que el coseno hiperbólico al cuadrado es 1 sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Y esto ya se parece un poco más a relatividad especial, ¿no? A lo que vieron en 140. Y ahora, como tengo el coseno hiperbólico al cuadrado, vamos a escribirlo aquí, el coseno hiperbólico al cuadrado de xi es 1 sobre 1 menos v cuadrado c cuadrado. No es difícil calcular el seno hiperbólico de xi y vamos a encontrar que, bueno, lo vamos a ver en los apuntes porque está mejor escrito. Aquí está el resultado, ¿no? Ahí está. El coseno hiperbólico de xi y el seno hiperbólico de xi. Son estas cosas de acá. Y la transformación entonces que deje invariante al intervalo es eso. O bien, si usted hace las multiplicaciones de matrices, esto se puede escribir de esta forma. Y ustedes saben lo que es eso. Esas son las transformaciones de Lorentz, que se escriben más elegantemente si uno define gamma y beta como estas cosas de aquí, uno lo puede escribir aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy día? Hoy día hemos descubierto las transformaciones de Lorentz a partir de los dos postulados de Einstein. Pero se me acabó el tiempo, y de hecho me pasé 3 minutos y les pido disculpas por eso. Y el lunes vamos a seguir obteniendo las consecuencias de la relatividad, las consecuencias de las transformaciones de Lorentz, pero ahora ustedes saben, las transformaciones de Lorentz son solamente rotaciones en el espacio-tiempo, solamente que son rotaciones hiperbólicas y que dejan invariante el intervalo. Son las transformaciones que dejan invariante esta forma cuadrática que nosotros le llamamos intervalos y que es la distancia en el espacio-tiempo entre dos eventos. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Nos vemos el lunes en la alegría y la felicidad. Chao.
Chao, profe, profe, muchas gracias. gracias.